El poder de lo invisible, la honestidad. Estamos viviendo en la era de la fachada. Estamos rodeados de personas que han perfeccionado el arte de parecer antes que el de ser. Pero hoy vamos a derribar ese edificio de humo. La verdad incómoda es esta: si tu vida está dividida en versiones, si tienes una cara para el público y otra para la soledad, estás perdiendo poder. Cada mentira, cada pequeña omisión para quedar bien, es una fuga de energía. No estás protegiendo tu imagen, estás fragmentando tu alma. Cada momento en que permites que tus emociones o las expectativas de los demás tomen el control, estás cediendo tu poder interior. La verdad incómoda es esta: no son los demás, no son las situaciones externas, eres tú quien ha entregado el control al reaccionar de forma automática ante un mundo que busca desestabilizarte. Hoy vamos a hablar de una libertad que pocos conocen, la libertad de vivir sin máscaras. La mayoría de las personas dedican el 80% de su energía a sostener un personaje para ser aceptados, para no ser juzgados o para evitar conflictos. Pero vivir fragmentado es vivir ansioso. Este vídeo trata sobre la libertad estratégica. La libertad de no tener miedo a que tu mundo se caiga porque no hay mentiras que lo sostengan. Vamos a aprender a ser personas buenas no por debilidad, sino por una fortaleza tal que la mentira nos resulte simplemente innecesaria. Si hoy te sientes agotado, no es solo por el trabajo o el ruido externo, es por el peso de las versiones de ti mismo que tienes que recordar para no ser descubierto. Vamos a aprender que la honestidad no es una moral barata, sino la herramienta de dominio personal más potente que existe para reclamar tu soberanía interior. El anillo de Geeks, la prueba de la transparencia. Para entender quién eres realmente, debemos viajar a la antigua Grecia. Platón, en su obra La República, nos narra la historia de Geeks. Imagina a un pastor humilde, un hombre que pasaba sus días en soledad, cuidando el rebaño de un rey. Un día, tras una tormenta feroz y un terremoto que agrietó la tierra, Geeks descendió por una fosa profunda y encontró algo sobrenatural: un caballo de bronce con puertas laterales. Al abrirlas, vio el cadáver de un gigante que llevaba un anillo de oro en su dedo. Geeks tomó el anillo y regresó a la superficie. Durante una asamblea con otros pastores, descubrió el secreto del objeto: al girar el engaste hacia el interior de su mano, se volvía invisible para todos. Geeks, que hasta ese momento había sido un ciudadano ejemplar, no usó su invisibilidad para ayudar a los pobres o proteger al reino. Al verse libre del juicio de los demás, se infiltró en el palacio, sedujo a la reina y asesinó al rey para usurpar el trono. La mayoría de las personas son honestas solo porque tienen miedo a la vergüenza social o al castigo legal. Eso no es virtud, es miedo disfrazado. Tu verdadera identidad se define por lo que haces cuando tienes el anillo puesto, cuando nadie te ve y tienes la oportunidad perfecta de salirte con la tuya. La honestidad real es lo que queda cuando quitas el miedo al castigo. Es entender que cada vez que actúas mal en la sombra, el primer testigo, y el más importante, eres tú mismo. No puedes huir de ti, y vivir con alguien a quien no respetas, es la peor forma de infierno. La reflexión transformadora: ¿quién eres tú cuando nadie te ve? La mayoría de nosotros somos buenos solo porque tenemos miedo de ser atrapados, juzgados o castigados. Cada pequeña mentira que dices, cada vez que ocultas algo por conveniencia, estás usando el anillo de Geeks. Crees que eres invisible, pero cada engaño crea una grieta en tu carácter. La verdadera integridad es ser entero. Cuando mientes, te fragmentas. Y esa fragmentación te debilita porque te obliga a estar siempre alerta, temiendo que la luz ilumine lo que has intentado esconder en la sombra. Ser una persona buena de verdad significa actuar como si siempre hubiera un testigo, sabiendo que el testigo más implacable eres tú mismo. La anatomía de la mentira y el costo del personaje. Integridad viene de íntegro, que significa entero. Cuando mientes, dejas de ser uno para convertirte en varios. Tienes que recordar qué le dijiste a quién, cómo lo dijiste y qué versión de ti mismo mostraste. Esa carga cognitiva drena tu capacidad de ser un arquitecto de tu propio destino.
Pero la mentira es una deuda con intereses altísimos. Te salva un problema hoy para cobrarte tu paz y tu respeto propio mañana. Ser una persona buena significa tener el coraje de asumir la incomodidad de la verdad hoy para disfrutar de la soberanía de la integridad siempre. ¿Por qué mentimos? Hay 3 motores básicos que nos impulsan al engaño: el miedo, el ego y la comodidad. Miedo, a que no nos acepten o nos abandonen. Ego, a que nos vean menos o no nos admiren. Comodidad, para evitar un conflicto inmediato. Pero la mentira es una deuda que siempre se cobra con intereses. Te salva de una incomodidad hoy, pero te quita la paz mañana. La mentira drena tu autoridad. En el momento en que reaccionas desde el engaño o la impulsividad, dejas de ser quien decide. Te conviertes en un objeto manipulable porque cualquiera que conozca tu secreto o tus miedos tiene el control sobre ti. El silencio consciente te sirve como refugio, no necesitas explicarte constantemente ni justificar cada acto. Una persona disciplinada prefiere el silencio a la mentira decorativa. Ser honesto es un acto de higiene mental. Es limpiar tu mundo interior de ruidos innecesarios. Cuando dices la verdad, tu mente no tiene que trabajar horas extras manteniendo fachadas. El valor de la semilla vacía. Hablemos ahora de la paciencia y la verdad frente a la presión social. Existe una historia sobre un anciano emperador en el lejano oriente que, al no tener descendencia, decidió elegir a su sucesor de una manera inusual. Convocó a todos los jóvenes del reino y les entregó una semilla a cada uno, y les dijo: vuelvan en un año. Aquel que me traiga la flor más hermosa será el nuevo emperador. Entre esos jóvenes estaba Hun. Después de recibir la semilla él regresó a casa, puso la semilla en una maceta en tierra fértil y la cuidó día tras día. Pasaron las semanas y no ocurría nada. Los otros jóvenes del pueblo presumían de sus brotes verdes y flores exóticas. Hun se sentía fracasado, humillado por el silencio de su maceta. Al cumplirse el año, todos los aspirantes llegaron al palacio con flores de colores vibrantes y aromas dulces. Hun, con el corazón roto, llevó su maceta vacía, soportando las burlas de los demás. El emperador caminó entre los jóvenes, observando las maravillas que le presentaban, pero su rostro permanecía serio. Al final, se detuvo ante Hun, quien era el único joven que tenía la maceta vacía, y se dirige a todos los jóvenes exclamando: aquí tienen a su nuevo emperador. Ante la confusión de todos, el anciano explicó: yo mismo herví todas las semillas antes de entregarlas. Era imposible que crecieran. Todos ustedes, al ver que su semilla no brotaba, la reemplazaron por otra para impresionarme. Solo Hun tuvo la valentía de traerme la verdad, incluso cuando esa verdad lo hacía parecer un fracaso ante el mundo. Lecciones para tu vida. El mundo te presionará para que muestres flores falsas, éxitos vacíos, imágenes retocadas. La honestidad a veces parece una pérdida a corto plazo, pero es la única victoria real que existe. Preferimos una flor bonita antes que una verdad que nos haga ver mal por un momento, pero el precio de esa flor es perder tu derecho al trono de tu propia vida. La honestidad es una apuesta a largo plazo. A corto plazo, la mentira, la flor falsa, parece darte la victoria, pero es una victoria vacía que no se sostiene sobre nada real. Resistencia a la presión. Hun tuvo que sostener la incomodidad de ser el único sin resultados, mientras todos los demás triunfaban con engaños. La soberanía de la verdad. Ser una persona buena requiere el coraje de presentarse ante la vida con la maceta vacía si esa es la realidad. Esa autenticidad te otorga una autoridad que nadie puede arrebatarte. La herramienta del sabio. Los 3 filtros de Sócrates. Para caminar por la senda del dominio propio y la honestidad, no basta con no mentir. Hay que saber cuándo y cómo hablar. Ser honesto no es ser grosero, la verdad sin bondad es ego disfrazado. Sócrates nos dejó los 3 filtros definitivos para que nuestras palabras construyan y no destruyan. El filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? ¿Lo has comprobado personalmente o es una suposición, un juicio o un chisme que alguien te contó?
Si no es verdad, ¿para qué manchar tu integridad diciéndolo? El filtro de la bondad. ¿Lo que vas a decir es algo bueno? ¿Ayuda a la persona? La verdad sin bondad es crueldad. ¿Busca mejorar la situación o simplemente señalar el error ajeno para sentirte superior? La honestidad virtuosa nace de una intención limpia. El filtro de la utilidad. ¿Es útil lo que vas a decir? ¿Va a servir para que algo cambie a mejor? A veces, la verdad es cierta y es buena, pero no es el momento de decirla. El silencio consciente es, en esos casos, la mayor muestra de dominio propio. Si lo que vas a decir no pasa estos 3 filtros, guárdalo en el silencio. El silencio no es debilidad, es energía que ahorras para acciones que sí importan. Las ventajas de la integridad, para transformarte en una persona de poder. ¿Por qué esforzarse tanto en ser honesto y dominar cada impulso? Porque las ventajas son totales e innegables. Paz interior profunda, no tienes que esconder nada. No hay esqueletos en tu armario que puedan ser usados contra ti. Paz indestructible, el que dice la verdad no tiene nada que recordar. Su pasado y su presente son uno solo. Respeto genuino, cuando la gente sabe que tu palabra es ley, tu influencia se multiplica. La confianza se reconstruye con consistencia, no con discursos. La gente confía en la persona que tiene el valor de decir, me equivoqué o no lo sé. Esa transparencia genera un respeto que ninguna máscara de perfección puede lograr. Soberanía interior, al dejar de reaccionar ante lo externo y dejar de mentir para complacer, recuperas las llaves de tu mundo interior. Te vuelves el arquitecto de tu destino. Claridad mental, al no gastar energía sosteniendo versiones falsas de la realidad, tu cerebro tiene más recursos para decidir con lucidez y sabiduría. Identidad de acero, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, estás forjando un carácter que no se rompe cuando llegan los golpes grandes de la vida, porque tu carácter no tiene grietas ocultas por donde el miedo pueda filtrarse. El reto del espejo. Te propongo un ejercicio para cerrar este espacio. Esta noche, antes de dormir, quédate a solas frente al espejo. Mírate a los ojos durante 1 minuto completo. No juzgues tus arrugas ni tus rasgos. Mira a la persona que habita detrás de ellos y hazte una pregunta: ¿respeto a quien estoy viendo? Si sientes incomodidad, no escapes. Esa incomodidad es tu conciencia recordándote que todavía puedes ser mejor, que todavía puedes reclamar tu soberanía. Ser una persona buena no es ser una persona débil. Es ser alguien tan fuerte que no necesita la mentira para sobrevivir. Es ser alguien tan dueño de sí mismo, que prefiere la maceta vacía de Jun, antes que la corona robada de Gix. El poder está en la elección consciente. La libertad está en la integridad. Sé el arquitecto de tu destino, no el esclavo de tus engaños. Comienza hoy. Comienza ahora.